A nuestro alrededor tenemos muchos objetos y sustancias que usamos con frecuencia, pero casi nunca sabemos cuál fue su origen. A veces fue una inspiración repentina, a veces un efecto inesperado y otras veces el comportamiento de los clientes lo que consiguió que un producto pensado para una cosa tuviera éxito haciendo otra. The super strong waterproof tape. Durante la Primera Guerra Mundial, Kimberly Clark inventó un nuevo tipo de apósitos quirúrgicos hechos de un material llamado Cellular Cotton. Las enfermeras lo usaban para curar a los heridos, pero luego de que la guerra terminara, las ventas cayeron. Sin embargo, se dieron cuenta de que podía ser usado con éxito para otros fines higiénicos. Fue entonces cuando se las llamó Kotex, nombre corto para Cotton Texture, y se las comercializó como toallas sanitarias para las mujeres. En 1920, dentro de una pequeña estructura de madera en la ciudad de Neenah, Wisconsin, las empleadas de la empresa comenzaron a producir las toallas sanitarias a mano, según informa la empresa. El nuevo producto se vendió por primera vez al público en octubre de 1920. The super strong waterproof tape. Conocida también como cinta americana o cinta para ductos, este tipo de cinta adhesiva se caracteriza por tener una malla o telda en el lado no adhesivo, por lo que funciona como una venda de refuerzo. Es más fuerte y resistente que las cintas adhesivas tradicionales y se puede cortar fácilmente con las manos. Fue inventada en 1942 con fines militares, para sellar los estuches de munición de manera que el agua y la humedad no los estropearan. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial pronto se dieron cuenta que esta cinta funcionaba bien para improvisar reparaciones de pertrechos, ropa y demás. Actualmente se usa para un sinfín de propósitos: unir o reparar tubos flexibles, hacer parches en la ropa, en las velas de los barcos y en tiendas de campaña, para fijar tuberías de forma provisional, entre otras muchas cosas. The super strong waterproof tape. Los estudiosos todavía no se ponen de acuerdo sobre el verdadero origen de las corbatas. Algunos señalan que proviene de una prenda usada por los soldados del antiguo Imperio Romano, quienes la usaban también como pañuelo, tal como puede verse en la columna de Trajano en Roma. Otros apuntan a los paños que usaban los soldados croatas alrededor del cuello para identificarse entre sí cuando participaron en la Guerra de los 30 años. De hecho, la palabra corbata viene de croata. Se dice que después de la guerra, los soldados franceses introdujeron la corbata en Francia, donde comenzó a ser usada por las clases altas. Empezó a ser considerada como una parte del atuendo masculino, pero las mujeres famosas también lo adoptaron a partir de la década de 1920. De esta forma, un accesorio vinculado con el uniforme militar que ayudaba a identificar a cada bando en las batallas terminó usándose en los trajes formales de la actualidad. The super strong waterproof tape. Muchas mujeres usan vibradores, aunque pocas lo admiten. Lo interesante es que el vibrador no fue inventado para brindar placer sexual. El vibrador fue inventado por médicos de principios del siglo XX y tenía como propósito dar masajes a las mujeres que sufrían de histeria, un supuesto desorden mental que hoy en día identificamos simplemente como frustración sexual. Los síntomas de esa supuesta histeria eran ansiedad crónica, pérdida del sueño, nerviosismo, irritación y un sentimiento de pesadez en el abdomen. En esos años de represión sexual, las mujeres que sufrían de histeria solían visitar al doctor, el cual les realizaba un masaje pélvico hasta que ellas llegaban a un estado de paroxismo histérico. Teniendo en cuenta el peculiar tratamiento que les aplicaba el doctor, no era raro que hasta un 75% de las mujeres llegaran a sufrir de histeria y se apuntaban a citas con el doctor para que les aplicara el respectivo tratamiento. Los médicos terminaron hartos de tener que realizar los famosos masajes pélvicos hasta que se inventó el vibrador, con el que ellas mismas podían hacerse esos masajes en la comodidad del hogar. Los vibradores se consideraban instrumentos médicos y como tales se los mantenía a un buen resguardo en los hospitales y solo el personal médico los podía usar. Con el tiempo se volvieron más pequeños, cómodos y fáciles de usar y dejaron de ser dispositivos para tratar la histeria. The super strong waterproof tape.
La almohada fue inventada supuestamente para que los ácaros y otros insectos no pudieran llegar hasta nuestras narices, bocas y oídos mientras dormíamos. Se estima que empezaron a usarse almohadas primitivas hace unos 9000 años en lo que hoy es Irak. Para entonces estaban hechas de piedra. Los antiguos egipcios también usaban almohadas con el fin de proteger sus cabezas, ya que creían que la cabeza era la parte más importante del cuerpo. Los antiguos chinos usaban almohadas duras, aunque sabían cómo hacerlas más suaves, pero creían que las almohadas suaves consumían la energía corporal y no eran efectivas para repeler los demonios. Los africanos creían que usar almohadas al dormir conectaba al durmiente con sus ancestros y le permitía a los espíritus visitarlo en los sueños. Las geishas japonesas usaban almohadas pequeñas y endurecidas para que sus delicados peinados no se estropearan mientras dormían. En Europa, las almohadas eran vistas como un símbolo de debilidad, así que los hombres rara vez las usaban, e incluso el rey inglés Enrique VIII prohibió su uso excepto para las mujeres embarazadas. Las almohadas solo se volvieron suaves, cómodas y de uso común a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuando comenzaron a producirlas en masa por las industrias textiles. The super strong waterproof tape. Ya aceptado como término común por la RAE, los pañuelos de papel han pasado a conocerse como una marca de Kleenex, siendo un nombre genérico con el que nos referimos a los pañuelos desechables y que nos recuerdan inequívocamente a los resfriados y a los estornudos. Sin embargo, ese no era el uso que la compañía Kimberly-Clark tenía en mente cuando lo lanzó al mercado en 1924. Los publicitó como un producto para la limpieza del maquillaje, pero pronto comenzó a recibir cartas de clientes sugiriendo su uso durante los resfriados. En 1930 los publicitó con este fin, con el lema "No lleve un resfriado en el bolsillo". The super strong waterproof tape. La historia de la goma de mascar o chicle se remonta a los tiempos de los antiguos griegos que masticaban resina de árboles. La versión moderna de la goma de mascar fue patentada en Estados Unidos en 1869 por un dentista llamado William Sample, el cual buscaba que la goma con sabor ayudara a que la gente mantuviera sus dientes limpios. En 1928, otro norteamericano, Walter Dimmer, inventó la goma de mascar para hacer globos. Si bien la mayoría de las gomas actuales usan una base de plástico neutro, antiguamente la goma se extraía del árbol Sapodilla sapotillo o chico zapote, cuyo nombre científico es Manicara zapota y es originario de los bosques tropicales de la península de Yucatán y el norte de Guatemala. Este líquido es muy parecido a algunos pegamentos líquidos o goma de pegar. En su estado natural, el chicle casi no tiene sabor y es muy difícil de masticar. Los nativos solían recoger el látex mediante incisiones en el árbol, convirtiéndolos ellos mismos en forma de pasta, que es como se ha comercializado desde entonces y que sirvió de base para la preparación del chicle moderno. The super strong waterproof tape. Es uno de los enjuagues bucales más vendidos del mundo y en la actualidad pertenece a la empresa Johnson & Johnson, desde que esta adquiriese la división Pfizer, dedicada a los productos de cuidado personal e higiene. Cuando el Dr. Joseph Lawrence y Jordan Lambert formularon el producto en 1879, no pensaban que acabaría habiendo muestras en los cuartos de baño de muchos hogares. El Listerine se creó como antiséptico quirúrgico, así como una cura contra la gonorrea. En 1888, un artículo recomendaba su aplicación en pies sudorosos contra los hongos. En los siguientes años, se comercializó como aditivo para los cigarrillos, una cura contra el resfriado y un remedio contra la caspa. Fue en los años 20 cuando dieron con su uso más lucrativo, la lucha contra el mal aliento. The super strong waterproof tape. En 1942, mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, el doctor estadounidense Harry Coover junto con Fred Joyner trabajaban en los laboratorios de Kodak en búsqueda de un material transparente adecuado para las miras plásticas de los fusiles. Así Coover creó el cianocrilato de metilo, pero era casi imposible emplearlo porque era demasiado pegajoso y se adhería a todo, por lo que se olvidó del producto.
9 años después, en la planta química de Kodak en Tennessee, se volvió a encontrar con los cianocrilatos monómeros. Nuevamente, el material parecía ser un dolor de cabeza, pero Cooper al fin notó que había algo interesante en el mismo. Se dio cuenta que estos adhesivos tenían propiedades únicas en el sentido de que no necesitaban calor o presión para pegarse y que la unión era inmediata y extremadamente resistente. Ahora, consciente de que se trataba de algo importante, patentó el producto y comenzó a afinarlo para iniciar su comercialización. Kodak comenzó a producirlo bajo el nombre de Eastman 910 y lo lanzó al mercado en 1958, 16 años después de su descubrimiento inicial. The super strong waterproof tape. Las gafas de sol no se inventaron originalmente para proteger la vista de los rayos del sol. De hecho, tienen su origen en torno al siglo XII en China. Fue el primer lugar donde se desarrolló una tecnología para ahumar los cristales de cuarzo con el objetivo de oscurecerlos. Su fin era que los jueces chinos ocultaran sus ojos y las expresiones de su rostro en los juicios para ocultar cualquier pista sobre el veredicto final. Hasta 1752, las gafas oscurecidas no sufrieron cambios. Fue en ese año cuando James Hiscock, un óptico inglés famoso por sus microscopios, empezó a experimentar con el tintado de cristales para tratar problemas visuales relacionados con la sensibilidad a la luz solar, consiguiendo los primeros cristales de color verde y azul. Este tipo de lentes se extendieron ampliamente y fueron prescritas principalmente durante todo el siglo siguiente a los enfermos de sífilis, ya que uno de sus síntomas era la hipersensibilidad a la luz solar. Era el comienzo del siglo XX y aunque era común ver este tipo de lentes a personajes famosos, su precio era todavía prohibitivo para la gran mayoría de personas. Hoy en día, las gafas de sol siguen siendo uno de los principales accesorios de moda y la primera barrera a los problemas relacionados con la salud visual debido al aumento de radiación al que están expuestos nuestros ojos. The super strong waterproof tape. La versión original se inventó en 1818 y era una mezcla entre una escaladora y una caminadora. Los presos tenían que sostenerse y escalar los 24 peldaños que conformaban el engrane gigante. Al escalar, el engrane empezaba a girar y esto ayudaba a bombear agua, moler granos y accionar molinos de viento. En inglés, el nombre de la caminadora era treadmill, la pisada del molino. Además de mantener a los prisioneros en buen estado físico, ellos a su vez ayudaban a mantener los molinos en movimiento, mejorando la economía inglesa. Se estima que los prisioneros eran forzados a permanecer 6 horas diarias en las caminadoras, lo equivalente a subir la mitad del Everest. Fue tal el éxito de las caminadoras que a 10 años de su creación, más de 50 prisiones inglesas ya contaban con estas máquinas, exportándolas a Estados Unidos. En 1898 fueron prohibidas en las prisiones inglesas por ser extremadamente crueles. En 1911, en Estados Unidos, se patenta la primera caminadora para uso comercial, pero fue hasta los años 70 cuando las caminadoras ganaron popularidad en los gimnasios, al ser vistas como una forma fácil y conveniente de mejorar la condición aeróbica. The super strong waterproof tape. Los cornflakes fueron inventados a finales del siglo XIX por los hermanos Kellogg, John Harvey y Will K. Kellogg. Ambos pertenecían a la religión de los adventistas del séptimo día, la cual les imponía un estilo de vida muy estricto y prohibía el consumo de carne, alcohol, tabaco, té y café. La leche y los huevos tenían que tomarse con moderación, en cantidades limitadas. Sus padres también estaban en contra de darles una educación formal a sus hijos, ya que creían que la segunda venida de Jesucristo estaba muy cerca. Sin embargo, John estudió medicina y se convirtió en el jefe de un centro de tratamiento que tenían los adventistas. John estaba estrictamente en contra de la masturbación, a la que veía como el indicio de una segura enfermedad mental. Sugirió que a los hombres que se les encontrara masturbándose se les debía coser el prepucio y en el caso de las mujeres echarles ácido carbólico en el clítoris. John creía que el consumo de carne era una de las causas de los deseos sexuales, los cuales inducían a la tan temida masturbación. Por eso trabajó para fabricar un alimento basado solamente en cereales, y así fue como inventó las hojuelas de maíz, un alimento basado en cereales cuyo propósito en realidad no era nutrirnos de forma apropiada, sino prevenir la masturbación.
En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.